Bien, comencemos con el primer tema de la primera unidad de nuestra materia que hemos dado en denominar tipos de conocimiento. Para situarlos ustedes dentro de la bibliografía, me estoy refiriendo al apéndice 1 titulado El problema de la ciencia del libro El mundo moderno. Existen distintos tipos de conocimientos. En términos muy generales, nosotros estamos identificando 5. Cada uno de estos tiene una serie de características que combinadas entre ellas generan un tipo particular de forma de ver el mundo, de forma de entenderlo y que obviamente los distingue del resto, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto, puede haber que haya características que se compartan, ¿sí? No es solamente la enumeración de la característica, sino que lo importante para poder tener cada una de estas definiciones es cómo esas características se conjugan entre sí. El primer tipo de conocimiento, el que prácticamente todo el mundo accede, es el conocimiento vulgar. A mí, francamente, que diga vulgar en la biografía mucho no me gusta, a mí me gusta decirle sentido común. Aristóteles llamaba al sentido común como el conocimiento más comúnmente distribuido, como el sentido más comúnmente distribuido. El sentido común configura nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar y obviamente tiene un carácter muy localista, es decir, el sentido común, lo que nosotros creemos que es sentido común en Argentina o incluso no en un límite tan amplio, sino en Rosario y alrededores, en el sur pampeano, es decir, donde nosotros vivimos, probablemente sea muy distinto al sentido común de otras partes del mundo en donde la cultura, la historia, etcétera, etcétera, han evolucionado de formas muy distintas. El segundo punto que vamos a ver es el conocimiento filosófico. Para serles sinceros en este punto, antes de grabar este video me trabé unas 5 a 7 veces porque definir filosofía es extremadamente complicado. Se podría decir que cada época o que incluso cada autor tiene una propia definición de filosofía. Entonces, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Por qué algo que muta tanto en el tiempo puede tener el mismo paraguas, el mismo nombre? Porque la filosofía sencillamente es un saber interrogante, quizás el saber interrogante por excelencia. ¿Qué quiero decir con esto? Todo está puesto en duda, no hay límite, y esto, por más de que suene a veces un poco oscuro y difícil de entender, es bastante probable que ustedes en la secundaria hayan tomado un curso de filosofía. La verdad que el avance de la filosofía permite el avance de la frontera del conocimiento. Quizás el otro conocimiento que haga eso sea, además de la ciencia obviamente, sea la matemática. El tercer conocimiento es el conocimiento poético. Cuando nos referimos a conocimiento poético nos estamos refiriendo generalmente al arte en sí, ¿no? Las obras artísticas, si bien tienen una intención emotiva, es decir, buscan conmovernos, pero para conmovernos tienen que tocar algunas teclas particulares y esas teclas particulares tienen que ver en cómo nosotros internalizamos nuestra cultura, es decir, el conocimiento vulgar o el sentido común y qué teclas específicas hacen que nos hagan reflexionar o llevarnos a un estado de ánimo particular, ya sea de alegría o de tristeza. Se dice que un artista es una persona con una sensibilidad que logra sintetizar el sentir o el espíritu de una época y por lo tanto indudablemente eso es conocimiento. El cuarto punto es el conocimiento religioso. En general el conocimiento religioso, siendo muy generalista y simplificando muchos, ofrecen un orden del mundo que no es necesariamente un orden de lo humano y una serie de valores, una ética, ¿sí? Que obviamente cuando vemos religión no podemos dejar de pensar en el catolicismo, es decir, en un orden transmundano donde existe un Dios, el Dios católico, que tiene un plan de desarrollo divino, etcétera, 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 y una serie de valores, es decir, que el creyente si los cumple será salvado, etcétera, 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 pero obviamente que esto excede solamente al catolicismo, sino que aplica a básicamente cualquier religión, a cualquier tipo de conocimiento que se base en esto. ¿Y por qué es un conocimiento? Porque francamente, y a diferencia de la ciencia, o incluso del sentido común, es un conocimiento que da sentido, muchas veces quizás o no, pero ustedes están en la etapa de la adolescencia en términos generales, así que en algún momento se van a hacer esta pregunta y se van a preguntar, ¿vale la pena todo esto? ¿Cuál es el sentido de todo esto? En algún momento se van a hacer esa pregunta y si no la hacen implícitamente la van a estar haciendo, ¿sí? La religión es una de las soluciones, es una de las respuestas a esa pregunta
que en algún momento, de alguna forma, uno se hace. También la filosofía, también la poesía, pero esta tiene un sentido muy particular. Más adelante lo vamos a ver. Y finalmente, y como último punto, el conocimiento científico. No quiero hablar mucho de esto porque vamos a tener largo y tendido en esta unidad para hablar de ciencia, dado que se ocupa todo de ciencia, así que pasemos a las características del conocimiento vulgar. El conocimiento vulgar, e insisto, a mí me gusta llamarle sentido común, tiene una serie de características, por lo menos estas son las que identifican nuestra biografía, podrían ser otras bastante parecidas, o la lista podría ser muy extensa, pero atengámonos solamente a esta lista. ¿Qué dice? Es superficial, es decir, hay una frase que me gusta mucho a mí de Zygmunt Bauman que dice la profundidad empieza justo debajo de la superficie. Es decir, es un conocimiento que se conforma solamente con lo aparente, ¿sí? No indaga, no va más allá. Y es necesario que sea así porque nosotros no podemos conocer absolutamente todo, ¿no? Por más que quisiéramos hacerlo, es extremadamente difícil, de manera que en nuestra vida nosotros somos usuarios extensos del conocimiento de sentido común o el sentido vulgar, y muy rara vez podemos penetrar en la superficie. Lo que tenemos son a lo sumo heurísticas, reglas de comportamiento. Si pasa tal cosa, si viene alguien con cara de malo en medio de la noche, se me prende una señal de alarma. Tengo miedo, ¿sí? Quizás sea un prejuicio. Lo más probable es que sea un prejuicio. Quizás esa persona sencillamente estaba caminando por la calle, pero nuestro conocimiento vulgar es sumamente superficial y lo necesitamos, en este caso, para sobrevivir. Muy relacionado a lo que acabo de decir anteriormente, es sensitivo porque hace referencia a estados de ánimos, no necesariamente es un razonamiento, sino que es formas de sentir, como dije anteriormente. Digo, se te prende una señal de alarma, viste algo que puede significar peligro y prende una señal de alarma. Y no es sistemático. Una de las mejores formas de ver cómo el conocimiento vulgar es no sistemático es agarren refranes muy conocidos y van a empezar a ver que entre los refranes hay contradicciones, ¿sí? Los refranes van a depender del contexto en el cual se apliquen. Ahora no me estoy acordando de ninguno, pero por ejemplo, a ver, al que madruga Dios lo ayuda, sería uno que se me ocurre. Y hay otro que dice, no por madrugar se amanece más temprano. Fíjense que los dos son completamente contradictorios, ¿sí? Y sin embargo, y eso es el punto que estamos diciendo, es un conocimiento no sistemático, y sin embargo nos sirve, de alguna forma nos sirve. Y es acrítico, es decir, si es superficial y si es sensitivo, no puede ir más allá, no puede haber una reflexión, una sistematización de lo que estoy diciendo, y por lo tanto no puede haber un cuestionamiento muy profundo de lo que estoy diciendo. Déjenme que les muestre un video en el cual, de una serie que a mí me gusta mucho, que apareció antes del boom de las series, antes de todo lo que posiblemente en esta situación de cuarentena ustedes están viendo, que se llama The Wire. Vean este ejemplo. Yo, what's up with Shop? No re-up. Why not? Cuz we got a red cat. They say we have a new package tomorrow. New package. Yeah. Yeah, man, this we got stepped on shit. We got out here get these fiends agitated. Well, look at them. They still buying it, though. Yeah, they buying twice as much and only getting half as high. Yo, what was that? Castle can't move like that. Yo, Castle move up and down and sideways like. Nah, we ain't playing that. Man, look at the boy playing checkers. Checkers? Yeah, checkers. Yo, why y'all playing checkers on the chess set? Hey, why you give a shit? Man, we ain't got no checkers. Yeah, but yo, chess is a better game, yo. So? Nah, hold up. Y'all don't know how to play chess, do you? So? So nothing, man. Look, I'll teach y'all if y'all want to learn. Come on, man. Nah, come on. Right in the middle of the game, calm yo. down, chill out. I want to see look, this. Y'all can't be playing no checkers on no chessboard, yo. All right, man. Now look, check it. It's simple. See this? This the kingpin, all right? And he the man. You get the other dude's king, you got the game. But he trying to get your king too, so you got protected. Now the king, he move one space any direction he damn choose, cause he's the king. Like this, all right? But he ain't got no hustle.
But the rest of these motherfuckers on the team, they got his back. And they run so deep, he really ain't gotta do shit. I like your uncle. Yeah, like my uncle. And you see this? This the queen. She's smart, she fierce. She move any way she want, as far as she want. And she is the go-get-shit-done piece. Remind me of Stringer. And this over here is the castle. It's like the stash. You move like this and like this. Dog, Stash don't move, man. Come on, yo, think. How many times we moved the stash house this week? Right? And every time we move the stash, we gotta move a little muscle with it, right? To protect it. True. True, we right. All right. What about them little bald-headed bitches right there? All right, these right here, these are the pawns. They like the soldiers. They move like this, one space forward only, except when they fight. And it's like this. And they like the front lines. They be out in the field. So how do you get to be the king? It ain't like that. See, the king, stay the king, all right? Everything stay who he is, except for the pawns. Now, if a pawn made it all the way down to the other dude's side, you get to be queen. And like I said, the queen ain't no bitch. She got all the moves. All right, so if I make it to the other end, I win. If you catch the other dude's king and trap it, then you win. All right, but if I make it to the end, I'm top dog. Nah, yo, it ain't like that. Look, the pawns, man, in the game, they get capped quick. They be out the game early. Unless they some smart-ass pawns. El fragmento que acabamos de ver es de la serie The Wire, de la primera temporada, el capítulo 3. The Wire es una serie policial que está situada en la ciudad de Baltimore a fines de los 90. Este diálogo que ustedes acaban de ver es brillante y me sirve muy bien de ejemplo. Primero es brillante porque trabaja en varios niveles. El primer nivel, que es bastante obvio, explica cómo funciona el juego de ajedrez. Es clarísimo. El segundo nivel es que utiliza la metáfora del ajedrez para organizar la propia experiencia de los personajes y de esa forma entender su contexto, básicamente su trabajo. Si bien su trabajo es ilegal, para ellos es su trabajo. El tercer nivel, que es el por el cual yo seleccioné esto como ejemplo de lo que acabamos de ver, es que explica la situación subjetiva y particular de cada uno de los personajes, por lo menos la que tienen en común. Entonces veamos, ¿cuáles son las características que habíamos dicho que tiene el conocimiento vulgar? La primera característica es que es superficial. Si bien el juego de ajedrez organiza y parece que da profundidad, lo que es cierto es que estos personajes ya realizaban su trabajo sin necesidad de que absolutamente nadie se los explique. La segunda característica que veíamos es que el conocimiento vulgar es de carácter sensitivo. Obviamente en todo este diálogo están impuestas las sensaciones de cada uno de los personajes con respecto a su situación. El tercer punto es que es de carácter subjetivo. En el diálogo, sobre todo en la explicación que hace De Angelo muestra su particular punto de vista valiéndose de la metáfora del ajedrez, pero no deja de ser su particular punto de vista. No es una explicación sistemática y global de cómo está organizada la red de narcotráfico en este caso, ni cómo está relacionada con el resto de la ciudad de Baltimore. El cuarto punto es que es un conocimiento no sistemático. A ver, esto puede parecer contradictorio, pero no lo es. El ajedrez, las reglas que va tejiendo De Angelo para hacer esta explicación dan la sensación de sistematicidad, pero no necesariamente son las reglas del juego del ajedrez las que podrían explicar mejor la situación la cual están atravesando estos tres personajes. Sencillamente utilizó una metáfora para poder explicar su propia experiencia. Y finalmente el quinto punto es que es acrítico. Fíjense que en el fondo estos personajes están mejorando su entendimiento de su situación, pero no lo están criticando. A lo sumo mejoran el entendimiento de su situación y hay una luz de esperanza de cómo escalar, no por fuera de ese esquema, sino por dentro, ¿sí? En los últimos segundos del fragmento, cuando dice, bueno, si sos inteligente vas a poder trepar, ¿sí? Entonces me pareció un excelente ejemplo para explicar conocimiento vulgar y por lo pronto podemos seguir con otro tema. Sigamos entonces con otro tipo de conocimiento, vamos a darle paso a la filosofía, ¿sí? En la introducción habíamos dicho que filosofía es extremadamente difícil de
definir. Prácticamente toda época tiene su propio concepto de filosofía y si hilamos un poquito más fino, prácticamente cualquier filósofo de talla o de altura o que haya sido muy influyente tiene su propia definición de filosofía. Fíjense que incluso las características que presenta la bibliografía a simple vista también parecen contradictorias. Por ejemplo, la primera característica muestra que la filosofía es un conocimiento objetivo. Y la cuarta característica nombra que es un conocimiento de carácter personal. Sin embargo, cuando uno piensa en objetividad, está pensando en algo que está carente de subjetividad, carente de apreciación personal. ¿Qué quiere decir entonces esto? Lo que quiere decir es que las conclusiones que presenta el filósofo no se presentan como si fueran una visión personal, por más que el proceso de investigación, de aprendizaje y de reflexión lo hayan sido, sino que se presentan como una suerte de verdad única, ¿sí? En ese sentido uno puede decir que es objetivo. Bien, pensemos entonces qué queremos decir con progresivo, que también es difícil de leerlo a simple vista en el apunte. Vamos por parte. Empecemos por algo muy alejado para llegar a este concepto. Digo, lo que desconocemos, no solamente como individuos, que es amplísimo, sino también como humanidad, es infinitamente más grande que aquello que conocemos. Esto prácticamente va a ser siempre así, ¿sí? Por lo tanto, el límite de conocimiento no va a ser nunca una certeza, sino que una pregunta. Y habíamos dicho que la filosofía es el conocimiento interrogante por excelencia, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Es que las preguntas filosóficas posiblemente, seguramente, mantengan actualidad, por más de que hayan sido eh, redactadas, pensadas en la antigüedad. Es decir, preguntas filosóficas de la antigüedad aún son actuales. Y en ese sentido, las nuevas preguntas que nuevos filósofos puedan generar a lo largo del tiempo van a poder construirse sobre viejas preguntas. ¿Por qué? Porque estas todavía son actuales, ¿sí? En ese sentido es que podemos hablar de que es un conocimiento progresivo. Es decir, a lo sumo lo que va a dejar de ser actual van a ser las respuestas que los filósofos dan a esa pregunta, porque obviamente el conocimiento sigue avanzando y por lo tanto tiene que haber contradicciones para que siga avanzando y en esas contradicciones muchas cosas quedan desactualizadas o ya no aplican a nuestra realidad. Por otra parte, como la filosofía se ocupa de temas trascendentales, muchas veces los temas trascendentales son en gran parte independientes del contexto. En ese sentido, por esas dos razones podemos decir que el conocimiento filosófico también puede ser progresivo. Sigamos entonces. ¿Qué quiere decir que el conocimiento filosófico sea no provisorio? Es muy sencillo de entender, algo que no es provisorio es que no está sujeto al cambio, es decir, es un conocimiento que, como habíamos visto que en objetividad, no solamente se planteaba como una verdad única, sino que al ser no provisorio se plantea como una verdad que es definitiva. Y finalmente, ¿qué queremos decir con que sea un conocimiento personal? Es decir, que a pesar de brindar una conclusión definitiva y única, el proceso de pensamiento, la identificación del problema, su solución, la investigación que hay detrás de eso, evidentemente son parte del contexto del filósofo y no pueden explicarse sin él. Por tanto, a pesar de presentarse como una verdad única y objetiva, reflejan la personalidad y la época del autor. Sigamos con otro tipo de conocimiento. Vamos a darle paso al conocimiento poético o al conocimiento artístico en general, ¿sí? En la introducción habíamos dicho que el objetivo del conocimiento artístico es el de conmovernos, ¿sí? En ese sentido, el uso del lenguaje que una obra poética utiliza es de carácter emotivo, a diferencia de la filosofía y de la ciencia, que a tratar sobre algunos problemas, el uso del lenguaje es un uso del lenguaje informativo, quizás con ciertos matices dentro de la filosofía, dado que no se restringe a límites mucho más marcados como en la ciencia, como vamos a ver más adelante, sino que la filosofía, al contrario de la ciencia,
no tiene tanto empacho en romper esos límites, incluso en el uso del lenguaje, pero y por lo tanto puede hacer un uso del lenguaje un poco más emotivo, como algunos filósofos, como, qué sé yo, si alguna vez escucharon hablar de él, pero de Nietzsche, usa un lenguaje mucho más poético, pero la finalidad última es la de revelar una verdad, ¿sí? Y la finalidad última es de informarnos de algo. No es un objetivo en sí mismo el de conmovernos. Sí lo es en el lenguaje poético. Veamos las cuatro características que tiene el conocimiento poético. La primera característica es que es un conocimiento de tipo no progresivo. ¿Sí? Al igual que en la filosofía, el artista construye su obra inevitablemente por la influencia de obras pasadas. Les voy a dar algunos ejemplos. El Quijote no sería posible sin las obras o sin las novelas de caballería que parodia. De la misma forma que Game of Thrones, el libro, no la serie, no sería posible de existir sin la influencia del libro El Señor de los Anillos u otras novelas de literatura fantástica. O lo mismo, la trilogía de Matrix no sería posible sin el antecedente de películas de anime como The Ghost in the Shell. Y así podemos seguir nombrando ejemplos, músicos, lo que ustedes quieran. Pero el producto final, es decir, la obra que uno contempla, que lee o que escucha, la obra artística es autoconclusiva, es decir, puede entenderse como una unidad y por más que esté en relación con una larga tradición de obras similares que la antecedieron y que la influyeron. Que una obra artística es personal es algo que creo que es bastante claro en sí mismo. Digo, en la introducción habíamos dicho que un artista es alguien que tiene una sensibilidad particular para captar el espíritu de una época y sintetizarlo en una obra que nos conmueva, que nos lleva a determinado tipo de ánimo. Fíjense, hay muchos fans a veces lamentan el cambio del artista, es decir, a lo largo del tiempo un buen artista va cambiando, va buscando otro tipo de expresiones y hay fans que quedan atrapados en la época primera o en la época segunda, donde fue el gran hits y después se lamentan cuando ese autor cambia y el autor cambia porque es algo de carácter personal, no hay ningún misterio en esto. ¿Qué quiere decir que el conocimiento poético sea étnico? Quiere decir que tiene un carácter fuertemente localista. A ver, el artista debe saber tocar las teclas que nos llevan a distintos estados de ánimo. Alegría, tristeza, melancolía, etcétera. Ahora, ¿cuál es ese instrumento que tocan? No solamente el instrumento musical, es un instrumento metafórico. La posibilidad de llevarnos a esos estados de ánimo está compuesto por nuestro bagaje cultural, por nuestra historia, y por eso se considera étnico, porque pertenece a una misma comunidad lingüística y cultural. Ahora, cuidado, que el conocimiento artístico sea étnico no quiere decir que no haya obras que no se puedan llegar a considerar universales, es decir, que resisten el paso del tiempo y que conmueven en cualquier otro lugar. Las grandes obras de arte tienen esa característica. Incluso hay canciones u obras de teatro que resisten un mal intérprete. Quizás porque lo bueno ya no es de nadie, sino de la memoria o del lenguaje. Y la última característica es que es un conocimiento que no es conceptualizable. Insisto de nuevo con esto, una obra artística, una obra poética hace un uso del lenguaje emotivo, no busca informar. No sé si alguno de ustedes alguna vez escuchó esta canción de Divididos, Spaghetti del Rock. Fíjense si lo leo a un fragmento de la letra de forma informativa. A diferencia de, obviamente no lo voy a tararear, no lo voy a cantar, tienen la versión en cualquier lado, la que es buena, pero fíjense si agarro un fragmento de esta canción y la leo como si fuera algo conceptualizable, algo que busca informar. Cíclope de cristal, devora ambición, vomita modelos de ficción. ¿Sí? Si lo leo así, obviamente la destruí porque ese no es su objetivo, es decir, no es informar, sino de conmover. Hablando de todo esto y de una muy buena obra poética, les voy a dejar un fragmento que quiero que escuchen para ver cómo se conjugan estas cuatro características en un pequeño poema que les paso a mostrar ahora. Tenue rey, cejo alfil, encarnizada, reina,
torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino, no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo y tiempo y sueño y agonía. El poema que acaban de escuchar se denomina Ajedrez. Es el segundo soneto de un poema que se denomina Ajedrez. Su autor es Jorge Luis Borges. Si no es el mejor escritor argentino, indudablemente está entre los mejores escritores argentinos. Fue publicado por primera vez en el libro Hacedor en 1960. Elegí esta pieza, primero porque es pequeño, y segundo porque a pesar de tener un muy poco contenido, muy pocos minutos, tiene una enorme cantidad de matices. Uno podría leer este poema en términos de conocimiento religioso y también en temas como si fuera un poema de carácter filosófico. Sin embargo, no deja de ser una obra poética, indudablemente. Más allá de que sea un poema, su intencionalidad es la de conmover, como venimos diciendo. ¿Cuáles son las características del conocimiento poético que podemos identificar en esta pieza? La primera es de carácter no progresivo. Creo que este es el punto más indudable. Uno lo termina de leer o lo termina de escuchar y ya entiende que es una unidad en sí misma. No hay mucho que aclarar sobre este tema. Quizás sí en los otros puntos. El punto 2 es de carácter personal. Indudablemente el autor plantea los temas de su agrado y los que son parte de su obra. El juego con el infinito, los absolutos, Dios, el tiempo, el sueño, etc. Están todos ahí. A pesar de ser tan pequeños, están todos ahí. Tercer punto. Étnico. Este quizás sea el punto menos claro, ¿sí? Porque recuerden que en la explicación que les hice sobre la filmina, decíamos que hay algunas obras de arte que, a pesar de tener un origen étnico, a pesar de tener un origen cultural y lingüístico, trascienden esos límites y claramente preguntas tales como ¿qué Dios detrás de Dios la trama empieza? Es una pregunta de carácter universal. Sin embargo, en otro cuento que no está acá, Borges dice en algún momento algo así como tuve que dejar los juegos los cuentos del arrabal para empezar con los juegos del tiempo y del infinito. Este tipo de literatura que trama Borges en una etapa ya superior de su literatura es una respuesta a una literatura anterior de mayor juventud en donde se dedicaba a temas netamente porteños, el arrabal, el tango, etcétera, etcétera. Y el cuarto punto es que es no conceptualizable. A ver, se pueden sacar una enorme cantidad de ideas de este de este poema, una enorme cantidad de ideas, pero insisto, la finalidad última no es la de crear conceptos, la finalidad última es la de conmover, en este caso el pavor del autor de sentirse criatura, de sentirse dentro de una estructura universal mucho más amplia, incomprensible, infinita, jerárquica, en donde uno se pregunta si hay un Dios detrás de un Dios, si hay un principio y por lo tanto también si hay un fin. Seguimos entonces. Sigamos entonces con nuestro recorrido por distintos tipos de conocimiento. Ahora es el turno del conocimiento religioso. En la introducción yo les había nombrado que hay dos elementos que pueden identificar, que son muy fáciles de identificar en una religión. Primero, que existe un orden y que ese orden es un orden sobrehumano, es decir, un orden no creado por el ser humano, sino por otra entidad, y que derivado de ese orden surge una serie de valores y normas, una ética, que dentro de la religión se consideran obligatorios. Yo no sé si esta es la mejor definición de religión, porque al igual que todos los conceptos que estamos viendo son conceptos de una enorme profundidad, de una enorme variedad y de gamas, pero a mí me sirve mucho en carácter pedagógico. Entonces repaso un poco: un orden sobrehumano,
en el caso de la religión, quizás un orden divino, sobre las cuales, es decir, si hay un orden de lo divino, quiere decir que hay un plan divino y que cada ser, cada criatura, cada ser creado, por eso es criatura, ocupa un lugar dentro de ese orden, dentro de esa jerarquía, y que por lo tanto conocer el lugar dentro de ese orden y entender cuál es ese lugar dentro de ese orden se derivan una serie de normas y valores que se consideran obligatorios. Eso sería, en términos muy generales, lo que uno podría pensar como religión. Sin embargo, esto define religión, no define conocimiento religioso. Y entonces la pregunta es, ¿por qué es un tipo distinto de conocimiento? Bueno, primer punto, o por lo menos para mí, porque trata de aquello que no podemos conocer, sino a lo sumo intuir. ¿Qué quiero decir con esto? Dios, el absoluto, la perfección, obviamente no son directamente pensables por nosotros, por el sencillo hecho de que somos criaturas imperfectas, es decir, algo imperfecto no puede pensar la perfección, a lo sumo intuir su existencia, lo cual nos lleva a varios agujeros negros hacia lo que podemos conocer, ¿sí? Tanto la filosofía como la ciencia buscan darnos información, pero tienen límites, y el límite es el propio límite de la razón del ser humano y de las herramientas auxiliares que el ser humano utiliza para potenciar esa razón. Pero el pensamiento religioso, el conocimiento religioso, no se atañe a esos límites y entonces puede dar respuestas o puede indagar respuestas a, por ejemplo, si existe un orden o Dios juega a los dados. Esta es una pregunta que hizo Einstein, la hizo un físico, pero la pregunta es sumamente interesante. Básicamente, ¿existe un orden? Bueno, la religión va a decir que sí, existe un orden y ese orden está sustentado por una entidad divina. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Si no hubiera una entidad divina que lo sostiene, ¿hay un sentido de todo esto? ¿Vale la pena todo esto que estamos haciendo o no? Bien, esas son las respuestas que la filosofía puede dar y que por lo tanto no se van a estar basando en evidencia, como en el caso de la ciencia, sino en creencia. ¿Sí? ¿Y creencia en qué? Bueno, en Dios y en sus intérpretes. Por eso es que en el apunte dice que la religión descansa en la fe, la creencia y en el dogma. En sentido religioso, dogma no es lo mismo que se utiliza en sentido común. Dogma en sentido religioso quiere decir proposiciones pertenecientes a la palabra de Dios y propuesta por la iglesia. ¿Sí? En ese sentido se usa dogma. Ahora más adelante vamos a ver qué quiere decir ser dogmático en otro ámbito. Entonces repasamos un poco las características. Tiene un contenido ético, es decir, una serie de normas y valores que se consideran obligatorios. Está basado en dogmas y creencias. Y obviamente brinda un orden y un sentido a la vida. Sigamos. Finalmente solamente voy a hacer un comentario, porque no me voy a ocupar de ciencia en este video, se va a ocupar un colega posiblemente utilizando el apunte de Pardo, que es mucho más completo, complejo y fácil de explicar. Solamente quería nombrar las características del apunte, que es progresivo, ya vimos qué significa ser progresivo, que es impersonal, es decir, que va a tratar en cierta forma de limpiar de subjetividades y de opiniones el conocimiento. Digo, esto es algo deseable, no va a poder cumplirse, pero el tipo ideal, el estado ideal del conocimiento científico es que sea de carácter impersonal. Obviamente tiene que ser conceptualizable porque se emite dentro de un discurso informativo, va a ser de carácter general porque una ley científica va a ser más fuerte según la cantidad de hechos que pueda explicar y por lo tanto va a ser general. Es social porque no existe, a diferencia del gran poeta o del gran filósofo, una persona que destaca, sino que el conocimiento científico es una creación social. Hay ciencia, hay científicos que hacen ciencia, pero el avance es de tipo social y legal, un poco por lo que ya venía diciendo. Bien, con esto y obviamente con lo que va a seguir de ciencia, esta es la introducción de los 4 conocimientos, estaríamos. Vamos a ver algunas reflexiones finales sobre este video y ya los dejo. Para finalizar, quería hacer algunas precisiones con respecto a la presentación. Vuelvo a resaltar, ciencia va a ser, dado que es lo que nos va a ocupar de ahora en más a lo largo de toda la materia, va a ser presentado como un tema aparte por otro de mis colegas.
Una de las cosas que me gustaría mostrar, lo mismo que hizo De Angelo, para que se valió del ajedrez para explicar su situación, es por qué yo elegí las piezas que elegí para mostrar cada uno de estos conocimientos. Por ejemplo, acá tengo la torre, ¿sí? Elegí la torre para ciencia porque, como vamos a ver más adelante, en la unidad 2, la ciencia moderna, está íntimamente relacionada con el proceso de urbanización, ¿sí? Con el surgimiento de los burgos, de una clase distinta que va a ser emprendedora dentro de esas ciudades, que va a ser la burguesía, y de cómo la burguesía se va a valer de la ciencia y específicamente de la tecnología para aumentar su ganancia. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ese fue el motivo por el cual elegí la torre. Esto es la dama. Elegí la dama o la reina para la filosofía justamente porque la dama se puede mover en todos lados. La filosofía interroga, va para todos lados, retrocede, va para adelante, va para atrás, se mueve de forma oblicua. Me pareció que era la mejor metáfora para entender por qué la filosofía. El alfil es casi no tiene interpretación. El alfil es la figura de un obispo, de manera que no le cabía a otro conocimiento que no fuera el conocimiento religioso. El caballo, por lo que dije sobre el Quijote, generalmente la figura del príncipe azul y de la caballería está asociada a un esquema romántico, el romanticismo está asociado a la poesía, es casi usar un poco los estereotipos que hay alrededor de lo que es el conocimiento poético, por más de que sean un poco estrechos de miras. Y finalmente, el peón para el conocimiento vulgar. Una de las dudas que a lo mejor ustedes pueden tener o no es por qué puse el conocimiento vulgar en el centro y más ampliado. Por una sencilla razón. Uno puede aprender ciencia, pero va a aprender solamente una pequeña fracción, puede aprender filosofía, pero va a aprender una pequeña fracción y así con todo. Pero lo que siempre está gravitando en prácticamente cualquier persona es el conocimiento vulgar o el sentido común. Finalmente, otra de las preguntas que se hace De Angelo en su diálogo es ¿quién es el rey? El rey es el rey, dice. Según ustedes, y esto ya lo dejo un poco para consigna, para que los piensen, si tuvieran que asignar esta pieza, ¿a cuál de todas se las asignarían? Por supuesto necesitan ver los videos que siguen. Así que los dejo y espero que esto les haya servido y que podamos seguir en esta modalidad. Saludos.